nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Nos encontramos ya en el último domingo del tiempo de Adviento, el cuarto domingo. Pero como suele ocurrir, ese cuarto domingo no lleva unido a él una semana entera, sino solamente, en este caso, 2 días y un poquito más. Porque si Dios quiere, el martes por la noche celebraremos el nacimiento del Salvador. Por lo tanto, conviene que repasemos si nuestro corazón está bien preparado para celebrar la fiesta de la Encarnación, la fiesta en la que conmemoramos que el Hijo de Dios se hizo hombre asumiendo nuestra condición humana para salvarnos. Con esperanza, con alegría y agradecimiento, iniciamos estos sagrados misterios pidiendo perdón para prepararnos y celebrarlos dignamente. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que quienes hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de Cristo, tu Hijo, lleguemos, por su pasión y su cruz, a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Miqueas. Así dice el Señor: pero tú, Belén de Éfrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel. Su origen es desde lo antiguo, de tiempo inmemorial. Los entrega hasta el tiempo en que la madre dé a luz, y el resto de sus hermanos retornará a los hijos de Israel. En pie, pastoreará con la fuerza del Señor, por el nombre glorioso del Señor su Dios. Habitarán tranquilos porque se mostrará grande hasta los confines de la tierra, y este será nuestra paz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Pastor de Israel, escucha. Tú que te sientas sobre querubines, resplandece. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Dios de los ejércitos, vuélvete. Mira desde el cielo, fíjate. Ven a visitar tu viña, la cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti. Danos vida para que invoquemos tu nombre. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, cuando Cristo entró en el mundo dijo: tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. No aceptas holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije lo que está escrito en el libro: aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. Primero dice: no quieres ni aceptas sacrificios ni ofrendas, holocaustos ni víctimas expiatorias que se ofrecen según la ley. Después añade: aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Niega lo primero para afirmar lo segundo. Y conforme a esa voluntad, todos quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya,
Aleluya. El Señor es nuestro Rey. Aleluya. Aleluya. El Señor es nuestro Rey. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la montaña a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace años leí un libro escrito por un autor polaco, Jan Dobraczynski. El libro se titula La sombra del Padre. Y es un libro, una novela, histórica pero novela, que trata de la vida de San José, y por eso le llamaba él la sombra de Dios Padre, porque así fue. San José fue como una sombra que cuidó y protegió tanto a Jesús como a la Virgen María. Y en ese libro el autor recoge una tradición antiquísima que sostiene que la Virgen María tenía una relación muy especial con su prima Isabel. Una relación muy especial que provenía no solo de que fueran primas, sino de que María perdió, siendo muy niña, a sus padres, y Isabel fue la que se quedó al encargo de la misma, y que por lo tanto vivió con Isabel y con Zacarías bastante tiempo, hasta que ya después marchó a vivir a Nazaret. Se entiende, si esto fuera así, que, según otra tradición, María se consagrara a servir en el templo. Einkaren es un pueblo muy cerquita de Jerusalén, hoy en día es un barrio ya de Jerusalén. En aquella época, como nos pasa a nosotros, Canillas, Hortaleza eran pueblos y ahora ya han sido absorbidos por la gran ciudad. Pues aquello ocurrió lo mismo con Einkaren. Era un pequeño pueblecito que estaba a unos kilómetros de Jerusalén y hoy se ha quedado ya como parte de esa gran metrópolis. María, dice la tradición, que se consagró a servir en el templo. Difícilmente hubiera podido servir en el templo si vivía en Nazaret, que está bastante más lejos de Jerusalén de lo que está este pequeño pueblo Einkaren. Pues bien, la razón por la que la Virgen María se dirige a visitar a su prima es, en primer lugar, no solo porque tenía lazos de sangre con ella y una profunda amistad basada en que Isabel se había ocupado de ella, sino en que era la voluntad de Dios. Y María, que por encima de todo deseaba hacer aquello que su Señor le pedía, María que tiene conciencia, María que escucha lo que el Señor le pide, se encamina a Einkaren, coge una de tantas caravanas como pasarían cerca de Nazaret, camino de Jerusalén, y se fue allí a cuidar y visitar a su prima. María hace la voluntad de Dios. Y lo primero que nos enseña, aparte de hacer la voluntad de Dios, es que la Virgen no puso excusas. Podía haber encontrado excusas. Ya tenía en su seno al Salvador, ya le había dicho que sí al ángel Gabriel y marcha, con todos los riesgos que ello conlleva, a visitar y cuidar a su prima, embarcándose en una mediana travesía, no gran travesía, pero sí en una mediana travesía que a buen seguro le duró varios días. Podía haber buscado excusas, pero no lo hizo. Y no lo hizo porque Dios, que es el Señor,
Él quiere lo mejor para nosotros. Y ella, que es la sierva, la esclava del Señor, hizo la voluntad de Dios sin buscar excusas, sin mirar a otro lado, sin poner excusas que ella sabía que no eran justas. Primera enseñanza, por tanto. Todos nosotros tenemos conciencia. Esa conciencia nos ilumina, nos dice qué tenemos que hacer. Si está bien formada y bien alimentada, es la voz de Dios. Pero esa conciencia a veces nos dice cosas que no nos gustan, porque nos duele, porque exige que salgamos de nuestra comodidad, porque nos hace salir de nuestra zona de confort. En esos momentos no pongas excusas. No busques excusas para no hacer lo que el Señor te pide. Fíate de Él. Dios te ama, Dios te quiere. María, como miembro del pueblo de Israel, sabía que Dios actúa en la historia de los hombres y que es un Dios que cuida a su pueblo, que le liberó de la esclavitud en Egipto y que después de 40 años le llevó a la tierra prometida. Fíate tú, como la Virgen María, del Señor. No pongas excusas y haz su voluntad. Aunque duela, aunque te exija negarte a ti mismo o aunque te pida amar al otro dando los dones y talentos que el Señor te ha concedido. En segundo lugar, Isabel recibe a su prima con la exclamación: «¿Cómo así que me visite la madre de mi Señor?». María no hace las cosas para que le aplaudan, ni necesita que le reconozcan lo que ha hecho. Pero es un acto de justicia ser agradecidos. Es un acto de justicia reconocer los dones que el Señor nos ha dado. Decía Santa Teresa de Jesús que caminar en la humildad es vivir esa virtud de reconocer no solo tus caídas, sino también los dones que tienes. La humildad significa reconocer no solo tus tropiezos, sino también los dones que el Señor te ha concedido. Por lo tanto, deberíamos ser también más agradecidos en nuestra vida. En primer lugar, con Dios. ¿Cuántas veces en nuestra relación con Dios solo hay quejas? Como si el Señor no nos hubiera dado nada, como si el Señor no nos hubiera dado muchos dones y talentos, como si no nos hubiera creado por amor. Te ha creado por amor, te ha dado una familia, te ha dado unos dones y unos talentos materiales y espirituales. ¿Has dado gracias por ellos? Normalmente solo nos quejamos con el Señor. Acudimos a pedir y si no nos da lo que le pedimos, nos rebelamos contra Él. Pues ¿cómo es posible que hayas permitido esta enfermedad? ¿O cómo es posible que esta persona de mi familia, por más que rezo, no le concedes lo que te pido? Solo nos quejamos, o por regla general nos quejamos. Difícilmente damos gracias. Nos falta aprender a sorprendernos por el amor que Dios nos tiene. Decía Santa Teresa de Jesús que el cristiano debería ser más contemplativo. Cuando contemplas los misterios del amor de Dios, cuando te das cuenta no solo de que te ha hecho a su imagen y semejanza, que ya es algo grande, sino que además te ha dado el don de la libertad, y cuando te equivocaste, en lugar de pagarte como merecías por tus pecados, envía a su Hijo al mundo, cuando contemplas el misterio de la Navidad, de la encarnación, del amor de Dios, necesariamente deberíamos decir gracias. Y necesariamente ese acontecimiento debería iluminar mi vida y en lugar de vivir mi relación con Dios desde la queja o la sospecha, la queja porque nos quejamos porque no nos da lo que le pedimos, o la sospecha porque cuando no comprendemos, entonces decimos, pues Dios no me debe querer tanto porque no entiendo el porqué de las cosas. En lugar de vivir en la queja o en la sospecha, deberíamos vivir en la gratitud de reconocer que somos afortunados. Cierto que hay veces que no comprendemos los planes de Dios, cierto que hay muchas ocasiones donde la cruz que pesa nos duele, pero es que no le pesa al que no tiene fe, es que no le pesa a la persona que no se ha encontrado con Cristo y por lo tanto no tiene la certeza de que el Señor le sostiene. Nosotros sabemos que el Señor nos sostiene. ¿Cuántas veces llegamos a la iglesia cargados de problemas y salimos de la iglesia con los mismos problemas, pero con esperanza? Con esperanza porque el Señor nos dice, te quiero, te amo, nos da fuerzas y nos ayuda a seguir adelante.
Primera enseñanza, no pongas excusas para hacer la voluntad de Dios. Segunda enseñanza, sé más agradecido con Dios y con los que están a tu lado. Da gracias por los dones y talentos que Él te ha dado y también por las cosas buenas que los que están a tu alrededor hacen por ti. Tu familia, tus amigos, tus compañeros, en la empresa, en el trabajo. En tercer lugar, nosotros somos un pueblo de esperanza. La esperanza no reside en que el Señor actúe a nuestro dictado. Dios no es tu siervo, Dios es tu Señor. Y además de tu Señor, te ha elevado a la condición de hijo, por lo tanto es tu padre adoptivo. Pero que sea tu padre adoptivo no significa que actúe según tus órdenes, que tú le digas, haz esto y Él lo vaya a hacer, porque es Dios, es el Señor, no es tu siervo. Pero aunque Dios no es nuestro siervo, nosotros tenemos experiencia de que el Señor cumple sus promesas. A veces tarda más de lo que nos gustaría, porque es verdad, Dios tiene sus tiempos y nuestros tiempos no son los de Dios. Y nosotros querríamos no sentir la tentación, que me diera fuerzas para de la noche a la mañana no tener problemas en dominar mi mal genio, o en dominar la gula, o en dominar la concupiscencia, por ejemplo, cuando siento la pasión sexual que a veces me domina. Pero el Señor tiene sus tiempos. Y por lo tanto, nosotros tenemos que ser testigos de esperanza en medio del mundo. ¿Qué es lo que le dice Isabel a su prima María? Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. No se ha cumplido todavía. Ella lleva en el seno a Cristo. Todavía no ha nacido el Señor, pero nacerá. Y eso es lo que le dice Isabel a su prima. Dichosa tú que has creído, porque el Señor no miente ni engaña. El Dios cristiano no es el Dios que juega con los hombres, no es el Dios de las mitologías griegas o latinas, que baja a la tierra el Dios a jugar conquistando a las mujeres bellas. No, es el Dios que entrega la vida de su Hijo para salvarnos. Es el Dios que permite que su Hijo, sin dejar de ser Dios, asuma nuestra condición humana. Y por lo tanto, nosotros que tenemos experiencia de que Dios cumple su palabra, tenemos que ser testigos en el mundo. Qué fácil es ser testigos de Dios cuando todo te va bien. Qué fácil es ser testigos de Dios cuando le has pedido algo y te lo ha concedido. El problema está en ser testigos de esperanza cuando tengo dificultades, como una enfermedad, o cuando tengo dificultades como problemas laborales o como problemas en la familia. Es en esos momentos donde tú, como hijo de Dios que has sentido y tocado el amor de Dios, tienes que comportarte como una persona de fe. La fe no implica comprender siempre a Dios. La fe implica confiar en el Señor. Y me fío del Señor porque sé que me ama. Tengo pruebas, tanto intelectuales, racionales, como pruebas del corazón para creer que el Señor actúa, para creer que Él nunca nos abandona y por lo tanto sé que se cumplen las promesas y planes del Señor, aunque los tiempos de Dios no sean mis tiempos. Como sacerdote me toca acompañar a personas desde su inicio en la vida cristiana, el bautismo, hasta su término, que es la muerte. Y tengo que ir a un hospital o acompañar a un enfermo en casa que está pasando un mal momento. Y en muchos casos escucho a padres que con razón sienten con dolor cómo sus hijos han abandonado la práctica religiosa. Hijos de familias católicas, donde sus padres le han dado buen ejemplo y testimonio, que sus padres se esforzaron por llevarles a un buen colegio católico, donde les dieron una buena educación, muchas veces más intelectual o académica que afectiva y religiosa, pero bueno, les dieron buena educación. Y después incluso a lo mejor fueron a una parroquia como esta, recibieron el sacramento de la confirmación y pasan los años y abandonan la práctica religiosa. Y a veces los padres se impacientan y dicen, ¿y qué he hecho mal? Yo les digo, quizás no has hecho nada mal, simplemente, habrás podido cometer los errores que todos cometemos, pero simplemente tu hijo o tu hija ha hecho uso de su libertad
Se ha encontrado con personas que no profesan la fe que él o ella tiene y, de momento, ha abandonado la práctica religiosa. Pero ten confianza, confianza en que si para ti es importante su salvación, cuánto más lo será para su Padre espiritual, que es Dios. Cuánto más lo será para Dios Padre, que envía a su Hijo al mundo no a condenar, sino a salvar el mundo. María tuvo que echar mano de la confianza en Dios a lo largo de muchos momentos de su vida. Cuando José recibe la noticia de que ella está encinta, podía haberle denunciado según la ley judía. Cuando nada más nacer el niño en Belén, Herodes quiere matar al niño y tienen que marchar deprisa y corriendo con lo poquito que tenían a Egipto como inmigrantes. Cuando después persiguen a Cristo durante la vida pública, María tuvo que echar mano de esa fe que le decía: Dios cumple siempre su palabra, Dios no juega con los hombres. Por lo tanto, en los momentos de cruz, de oscuridad o de dificultad, recuerda, Dios cumple su palabra, Dios es fiel, no es un Dios que juegue con nosotros, fíate de Él. Lo que pasa es que los tiempos de Dios no son los nuestros. Ten paciencia, pide al Señor fortaleza y continúa adelante. Que sea así, que tengamos la fe de la Virgen María, que hizo y cumplió con la voluntad de Dios sin poner excusas, que vivió el agradecimiento como una de las virtudes principales en su vida y que fue testigo de esperanza en medio del mundo, porque ella sabía que Dios es fiel, no engaña y cumple sus promesas. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Pedimos por la Iglesia, para que sea con sus obras de caridad y misericordia, consuelo de los que sufren y esperanza de los que no tienen fe, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos también por la paz en el mundo, para que cesen las guerras y el terrorismo. Pedimos por las víctimas del último atentado que tuvo lugar ayer en Alemania, en ese mercadillo navideño, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos también por nuestros gobernantes, para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona y se aprueben leyes que favorezcan la vida, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos también por nuestros hermanos difuntos, para que descansen en paz en el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Como os dije la semana pasada, la colecta de hoy es para ayudar a las familias de nuestro entorno más necesitadas.
Y recordad que os dije, pensad que hay uno más en casa. Lo que valga de más ese cubierto, que ese sea lo que deis para ayudar a esas familias. Gracias de antemano por vuestra generosidad. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. El mismo Espíritu que colmó con su poder las entrañas de Santa María, santifique, Señor, estos dones que hemos colocado sobre tu altar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre, porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sión ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, Madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva. Así, donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Toni, Aurelio, Nilo, Berta, Valentín, Milagros, Federico, Miguel, María y difuntos de las familias Muñoz, Gutiérrez y Kosowski, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios es fiel y siempre cuida de nosotros, como cuidó de su Hijo y de la Virgen María, enviando a San José para que fuera su sombra, la sombra del Padre, que cuidó a Jesús, que le educó, que protegió a la Virgen María y que de esa manera fue instrumento de Dios en el mundo. También nosotros tenemos que ser testigos de esperanza en el mundo, y lo seremos sobre todo cuando afrontemos como cristianos los momentos difíciles. Es en esos momentos donde la gente se fija en aquellos que, porque tenemos fe, llevamos la cruz con esperanza. La cruz pesa y es dolorosa y cansa, pero nunca la llevamos solos. El Señor siempre nos ayuda a llevarla. Ofrécela y sé testigo de esperanza en medio del mundo como María. Rezamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, después de recibir la prenda de la redención eterna, te pedimos que crezca en nosotros tanto el fervor para celebrar dignamente el misterio del nacimiento de tu Hijo, cuanto más se acerca la gran fiesta de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Pedimos a la Virgen María que proteja a nuestras familias. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.